Deuteronomio capítulo 28. Y ahí, hermano, podamos entender lo que Dios nos enseña en esta noche, ¿no? Capítulo 28 dice: bendiciones de la obediencia y también consecuencias de la desobediencia. Porque Dios nos llama, Dios nos trae a la iglesia, pero siempre nos dice: no, obedece. Y lo primero que Dios le dijo al pueblo de Israel: pues yo te pongo delante de ti la bendición y la maldición. Eso es lo que Dios le dice primero a los seres humanos. A los judíos, al pueblo de Israel le dice: yo pongo hoy delante de ti la bendición y la maldición. Escoge pues tú, dice Deuteronomio 28. Escoge tú, vas a escoger. Porque Dios no obliga a nadie. Dios no te obliga a ti ni a mí que estemos sentados aquí. Lo que te ha traído hoy es ciertamente el temor que tienes en el corazón. Lo que te ha traído es el temor que tienes delante de Dios en tu corazón. Te ha traído en esta noche. ¿Están aquí, hermanos? Entonces el tema de esta noche, Deuteronomio 28, consecuencias de la obediencia o bendiciones de la obediencia y consecuencias de la desobediencia. Vuelvo a repetir para que no te olvides. Lo primero que Dios le dice al pueblo de Israel es: hoy pongo de ti, ¿qué cosa? Delante de ti la bendición y la maldición, dice Dios. Hoy pongo delante de ti la bendición y la maldición. Ahora, ¿qué dice? Escoge tú. Y todavía te dice: escoge la bendición. Pero el ser humano tiene que luchar contra su carne, tiene que luchar contra el diablo y contra el mundo, y a veces él se siente atraído por los deseos de este mundo. Y el ser humano piensa que es eterno, y la filosofía humana dice: gózate que la vida es una sola. Y entonces el ser humano comienza, entre comillas, a gozarse en el pecado hasta que el pecado mismo lo destruye. Entonces el capítulo 28 dice que acontecerá. Primero, al capítulo 27, en el verso 17, verso 11, comienza esa historia. En el capítulo 27, en el verso 11, dice: las maldiciones del monte Ebal. Porque Dios mandó a Moisés y al pueblo, en aquel día le mandó diciendo: cuando hayas pasado el Jordán, o sea, cuando hayas llegado a la tierra prometida, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. 6 de la tribu estarán allí, 6 de los pueblos de Israel, 6, la mitad. 6 estarán en el monte Gerizim para bendecir, dice, al pueblo. Y también estarán otros sobre el monte Ebal para maldecir. Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. 6 de la tribu o de la nación de Israel, 6 príncipes de las tribus iban a subir al monte Ebal. ¿Para qué? Para maldecir. Y 6 subieron al monte Gerizim. ¿Para qué? Para bendecir. Porque Dios, dice su palabra en Hebreos, que habiendo Dios dado por terminado los tiempos donde no hay ley, dando Dios por terminado el tiempo donde no había pecado, donde no hay ley, manda a todos que se arrepientan. Porque antes no había pecado, no había pecado como tal. A veces me preguntan: pastor, ¿y cómo se casaron? ¿Cómo tuvieron tantos hijos? ¿Se casaron entre primos? ¿Se casaron entre hermanos? Sí, se casaron entre hermanos. Claro, se casaron entre primos. ¿Pero por qué hicieron eso? Entonces ellos son también pecadores.
Momento. Donde no hay ley, no hay pecado. La ley es la que trajo el pecado a la tierra. Por lo tanto, hasta que llegó Moisés, no había pecado como tal. No había pecado como tal. Por eso que ellos se casaban entre primos, entre familia. Abraham se casó con su familiar, Jacob con su familiar, Isaac con su familiar, y entre ellos reprodujeron las naciones. ¿Están aquí? Y muchos se preguntan, y a veces algunos ácidamente me han preguntado y me han dicho: pastor, ¿y cómo son pecadores? Se han metido entre primos. Le digo: es que no había ley. ¿Por qué no lees la Biblia? Le digo: no había ley, hermano. Y donde no hay ley, no hay pecado. Así de simple. Porque los tiempos los puso Dios. Y hubo un tiempo donde no había ley. Por lo tanto, usted se podía casar con su primo, con su hermana. Pero llegó el tiempo en que la ley dijo: no emparentarás con tu prima. Y eso está escrito aquí en la Biblia. No emparentarás con tu hermana, dice. Por lo tanto, a partir de ahí ya estaba prohibido por la ley. Y Dios manda a que suban al monte Gerizim 6 representantes del pueblo de Dios, 6 tribus, 6 príncipes, subieron al monte Gerizim. ¿Para qué? Para lanzar las bendiciones al mundo entero, hermano. A todo el universo lo lanzaron. Y subieron al monte Ebal 6 más para lanzar las maldiciones. ¿Para qué? Porque ya no había inocencia. Ahora ya había pecado. Y todo aquel que peca muere y va al infierno. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Entonces, dice en el verso 8: y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá: amén. Lo primero que dice Dios, la primera maldición que lanza, es el primer mandamiento: no tendrás dioses delante de mí. Es lo primero que lanza la maldición. Maldito todo hombre, toda persona que haga una escultura y la adore, se poste, la honre, le pida. Maldito ese hombre, dice, hermano. Así le hagas estatua a la Virgen, así le hagas estatua a San Pablo, a San Pedro, a San Judas Tadeo, así te poste delante de la Virgen de Chapi, de Chicho, se llama idolatría y Dios le llama maldito al que hace eso. Y eso hay que entenderlo, porque aquí no estamos con medias tintas. Dios le llama maldito al que hace una escultura para postrarse delante de ella, para adorarle, o para ir caminando a ver esa escultura de una mujer. No podemos ir delante de Dios porque dicen no, que es la mamá de Dios, la reina del cielo. Dios ha prohibido que se le dé culto a las criaturas. Solo el culto es para Dios y para su Hijo Jesucristo. A su nombre, a su nombre y a su nombre. Y Dios, habiendo dejado pasar los tiempos por alto, dice, ¿no? Los tiempos por alto lo dejó pasar. Manda a todos que se arrepientan, dice. ¿Por qué habla esto, Hebreos? Porque está diciendo que un tiempo llegó la ley, y cuando llegó la ley comenzó a existir, ¿qué cosa? El pecado. Donde no hay ley, no hay pecado. Donde hay ley, y aquí tenemos todas las leyes de Dios. Por lo tanto, el pecado está a flor de piel. Así que, hermanos, seamos obedientes a Dios. Mira, verso 15, voy a volver a leer. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, la pusiera en oculto.
Todo el pueblo responderá y dirá, amén. Cuidado que tenga usted su imagen de Melchorita, su imagen que fue usted a la novena no sé de quién, y usted se lleva la imagen a la casa y la tiene guardada allí. Todo eso hay que botarlo porque eso no sirve. No, que he ido, mi amiga me invitó, que su mamá se murió, hecho un recuerdo, y ahí está su mamá con alas en el cielo, le han sacado una foto ahí. Sabe Dios, estará en el infierno y a la gente hace tontería. Y usted se lo lleva a su casa y eso se llama culto a los muertos. Dios prohíbe el culto a los muertos. Así sea tu familia, Dios prohíbe el culto a los muertos. ¿Están aquí, hermano? Así sea tu abuelito, así sea tu hijo, tu mamá, Dios prohíbe el culto a los muertos. Olvídate, ya está muerto, no hay nada que hacer. No gastes pasaje, no gastes flores, déjale ahí su tumba, ponle ahí su luna, sus flores artificiales y se acabó la situación. Ahí termina todo. ¿Estás aquí, hermano? El verso siguiente dice, 16, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que deshonra a su padre y a su madre. ¿Ya? Y usted sabe que deshonrar a su papá y su mamá es un estudio completo, porque el no amarlo ya lo deshonras, el odiarlo ya lo deshonras, el no servirle, el no atenderle, el no estimarle, el que te falte paciencia ya es deshonrar. Porque hay hijos que le falta paciencia con la mamá, ya no la soporto, que esa viejita, que está así, que está acá, que no entiende. Fíjate, hermano, y la gente deshonra a sus padres. Por eso, para que no cometas ese error, pues estudia, léete un libro sobre la gente que deshonra a sus padres, hermano. Usted deshonró a su padre cuando se escapaba a la fiesta, cuando la hacía llorar, cuando salió embarazada, cuando se buscó al novio y usted ni permiso le pidió a la mamá. Todo eso deshonra a sus padres. Cuando mintió, cuando le robó dinero, cuando trajo enamorados a la casa y usted deshonró a su madre, a su padre. Por eso Dios le castigó también. Entonces dice la palabra que Dios ha dicho maldito y todavía lo lanza la maldición desde el monte Gerizim o del monte Ebal. ¿De dónde lanza la maldición? Del monte Ebal, ¿o no? ¿De dónde lanza la maldición? ¿O de dónde lanza la bendición? Pero parece que ¿dónde está su mente de ustedes? Usted tiene que atender lo que leímos primero. Los 6 lanzaban la bendición ¿desde qué monte? Y 6 que lanzaban la maldición del monte Ebal. Y cuando está hablando aquí, maldito el que deshonrare, ¿quiénes están hablando? Están desde el monte Ebal. Entonces dice ahí, en el verso 17, maldito el que reduzca el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. Esos que se agarran la chacra, esos que meten la quincha más adentro, se roban el camino, se roban la pista, se roban la chacra, se roban la sequía, se meten más adentro, y la Biblia dice maldito el que se roba, el que se mete en el límite de su prójimo. Hacen su pared más acá, le tocaba su pared acá y se metieron más acá. La Biblia le llama maldito al que redujere el límite de su prójimo. Por eso confórmate con tu casa que tiene, que estás metiéndote al vecino, que quieres agarrarte un pedazo de su corral, de su chacra, que has sembrado en el camino, viene a hacerte problemas el teniente alcalde, que te estás metiendo al camino, que te estás robando la pista y todo eso, hermano. Hay gente que hace eso. Hay gente que construye en la vereda y uno tiene que pasar por la pista porque la gente construyó en la vereda como si fuera de ellos. Y hay gente así terrible, hermano. Pero la Biblia dice, maldito el que reduce el límite de su prójimo. Así que si tienes una propiedad, mídelo bien, no te metas más ni te salgas menos. Porque el que hace eso, ¿qué cosa es? Maldito. Poder en el nombre de Jesucristo. Así que ya sabes,
No, mamá, no hay nadie, métete nomás y empújalo más para allá. No se va a dar cuenta. ¿No se va a dar cuenta? Dios es el que se da cuenta, hermano. Aleluya. Él lo ve todo. No hay nadie quien engañe a Dios. No hay nadie quien engañe a Dios, hermano. Y dice luego, maldito el que hiciere errar al ciego en su camino. Mire, hermano, hay gente que aún ni de broma lo haga, ¿sabes? Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Porque hay que respetar a la gente que tiene habilidades especiales o son minusválidos o no son ciegos, mudos, no lo sé. Hay que tener bastante consideración con ellos. Porque hay gente que se burla de los mudos, se burlan de los ciegos, se burlan de los minusválidos, se burlan de la gente. No te burles porque Dios prohíbe eso. Aleluya. Y todavía le dice, maldito hermano. Maldito dice, hermano. Que está cruzando un ciego, pasa, porque si no te pasa el carro por encima. No, tienes que esperar que pase. Tienes que tener paciencia. Porque si no, Dios te llama maldito. Porque Dios, hermano, te está enseñando a amar a tu prójimo. A su nombre, hermanos. A su nombre. Y a su nombre. Poder en la sangre de Cristo. Luego vienen a hacer otra maldición más. Verso 19. Maldito el que permitiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo, pero ¿cuál era el derecho de la viuda? ¿Cuál era el derecho del huérfano? ¿Cuál era el derecho? Dios ha estimado derechos en la Biblia para la viuda, para los huérfanos, para el extranjero. Uno de ellos que lo conocemos es, no cortarás toda tu fruta, no cosecharás toda tu fruta, porque esa parte final Dios la entrega para los huérfanos, para las viudas y para el extranjero. No tomaréis de ella, dice. Por eso que antes existían los rebuscos, ¿se acuerdan? Antes había rebuscos de pecana, había rebuscos de papa, de payar, de frijol, había rebusco de todo, de tomate, y ahora no hay nada, porque hoy día han aprendido a no desperdiciar nada. El que tiene pecado no sé cómo, pero hasta la última saca el impuesto. Y piensa que va a ganar así, maldito es. Porque Dios ha hecho, de ahí sacarás para el huérfano, para el extranjero y para la viuda. Te ha botado 200 kilos, separa un par de kilos para cada uno de ellos y aparte tu primicia. Pero ahora se comen se comen la primicia, se comen lo del extranjero, se comen lo de la viuda, lo del huérfano y quieren que Dios le bendiga. Van a cosechar su uva y no dejan ni para los pájaros fruteros. No dejan ni para los ratones, las ratas de la chacra. Cortan todo, hermano. Es terrible, hermano, ¿no? Hoy día la gente se ha refinado para el mal. Pero yo cuando era niño, hermano, yo iba por las chacras y la gente dejaba, hermano. La gente recogía para allá y dejaba, no, deja eso al rebusco ya para la gente. Y llegaba la gente y se llevaba sus bolsas. Cuando cosechaban papa también me acuerdo que dejaban el tractor, no, las puntas no se metía el tractor por las puntas, todo en medio y dejaba eso para el pueblo que iba a buscar. Y Dios pues bendecía a esa gente, hermano. Ahora qué cosa, pues, hermano, dime a ver. Ahora qué cosa. Y ahora los fondos, pero los fondos no van a hacer, pero lo bueno es que Dios ha hecho que los fondos pues den impuesto. Y den impuesto a la sobreganancia, y den el canon. Entonces, ahí Dios le está cobrando todo lo que no quisieron dar para las viudas y para los pobres. Pero a la gente de acá que tiene todas sus chacras, Dios no está haciendo con eso. Por eso que vienen pestes, vienen un montón de cosas, porque Dios tiene que castigar cuando la gente se vuelve mala e insensible. ¿Están aquí, hermanos? A su nombre.
Y a su nombre, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Poder en el nombre de Cristo. Acuérdate que eso existe, ¿eh? Aquellos que todavía tienen chakra, que me voy ay pastor, me voy allá a la chakra, allá, a no sé cómo se llama esto. Bueno, a mi chakra que tengo, tienen algunos chakras por arriba, no sé cómo se llama, por Rosario, por allá, no tienen chakra, o tienen por acá, tienen parcelas en los molinos. Pero ¿usted cree que ellos dan a los pobres? ¿Tú crees que ellos dan pues un rebusco, dejan para los pobres? No lo hacen, hermano. Ya no hacen eso, hermano. Por eso Dios tiene que castigar y hacer otras cosas peores con ellos. Dice en el versículo 20, mire, cuando estaba en el monte Gerizim, o en el Ebal, ¿dónde era? ¿Dónde era que lanzaba la maldición? Total, decían siempre Gerizim o Ebal. Ebal, en el monte Gerizim se lanzaba la bendición. Sí, eso está en el versículo 12. Ahí está, para que no se olviden. ¿Ya? Y lean allí, ahí está. La bendición se lanza en el monte Gerizim y la maldición en el monte Ebal. Ya no había que pasar por alto el pecado en el mundo entero. Y dice entonces en el verso siguiente, verso 20, maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiciera eso. Hombres que hicieran eso, mujeres que hicieran eso, eran malditos. Y no solamente eran malditos, tenían la pena capital. Dios mandaba que los maten a pedradas, porque eran seres viles y dignos de muerte. Poder en la sangre de Cristo. Y Dios había estipulado eso. Por esas leyes son morales. Otros pueblos hacían eso. Otros pueblos hacían, la mamá se metía con el hijo se metía con la madre, con la madrastra, un revuelto todo. Cochinada y media, hermano. Por eso Dios manda eso, para que la gente se arrepienta. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Y dice entonces, en el verso que hemos leído, maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá a todo el pueblo, amén. Y todos escuchaban, no, uy hermano, ahora no hay que hacer nada de eso. Dios está limpiando la tierra. Luego dicen al siguiente versículo, maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo, maldito el que se ayuntare o copulare con una bestia. No podía estar, porque hay seres humanos pervertidos que se meten con la burra, que se meten con la gallina, que se meten con las cabras. Y esa gente terrible, hermano, con los caballos, los perros. Hay gente pervertida en todos lados, hermano, hombres y mujeres, ¿ah? Aquí no solamente estoy hablando de los hombres, también hay mujeres pervertidas que hasta están tan podridas que andan mirando los animales. Qué terrible, hermano. Y la Biblia dice, maldito el que hiciera eso, porque a veces encontraban en la chacra un hombre metido con una burra, ¿ah? Encontraban en la chacra un hombre metido con un animal, una mujer metida con un animal, le encontraban en la chacra. Antes eran así, ¿usted no se acuerda de la antigüedad? No se encontraban allí. Ya para algunos era inclusive chistoso, contaban los chistes de esas cosas. Yo me acuerdo, escuchado yo de eso, porque de repente el cura no le decía esto, porque si el cura diría maldito el que hace eso, la gente tuviera miedo. Pero es maldito el que hace eso. Maldito el que busca, el que piensa pervertidamente, hermano. Poder en la sangre de Cristo. Y la Biblia ordenaba también que los mataran a los dos. Al hombre y a la bestia los mataban a los dos a pedradas, hermano. Ahí están. Claro, no voy a entrar a explicarlo más allá, sino que hoy terminamos. Ese es otro tema. Pero para que usted sepa que la Biblia también desglosa esta maldición y lo explica cómo es que tenía la pena capital. Por eso existen los mandamientos, los estatutos que Dios había dejado al pueblo. Una cosa son los mandamientos, otra cosa son los estatutos, otra cosa son los leyes y los mandamientos que daba Dios para que el pueblo no se pervierta. Estatutos, mandamientos que Dios daba para que el pueblo se afinara con él. Y dice el verso siguiente, 22, ¿no?
Maldito el que se acostare con su hermana. Escucha, hermano, maldito el que se acostare con su hermana. Esa es una maldición, porque hay muchos pervertidos que miran a su hermana. Y hay muchos padres pervertidos que miran a la hija y la violan, hermano. Usted conocerá muchos casos de padres pervertidos. No, yo no entiendo qué clase de bestias son esa gente. Porque no puede ser posible que un padre esté mirando a una hija para codiciar. Eso no puede ser posible jamás. Eso solo puede hacerle un endemonio a una bestia. Pero hay hombres que hacen eso. Sí. Hay muchos hombres malditos que hacen eso, que andan mirando a las hijas para violarlas, para hacerles daño. Uno la violan y hasta las matan, hermano. Qué terrible es la pena capital para ese tipo de gente, hermano. Que los maten a pedrar, que lo metan a la cárcel y nunca salgan de ahí. Pues no puede ser posible que un ser humano llegue tan bajo, tan vil, que se meten con sus hijas, las violan, las embarazan, le hacen hijos. Qué terrible, qué clase de bestias son esas, hermano. Me asquea toda esa situación a mí. Y dice, hermano, maldito el que se acostare con su hermana. Cuidado, porque de repente la hermana es bonita. ¿Qué tiene que ver esto, hermana? Es tu hermana, es tu sangre. Tantas mujeres que hay en el mundo, vas a querer hacer daño a tu. ¿Qué clase de bestia eres? No se puede permitir eso jamás. Poder en la sangre de Cristo. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre. O puede ser tu hermanastra también. Cuidado. Maldito el que se metiera con su hermano, con su hermanastro, con su hermanastra. No hagas eso. A veces hasta ocultamente lo tienen guardado como un secreto asqueroso. Eso no se puede hacer, hermano. Poder en la sangre de Cristo. Luego dice también, ¿dónde estamos? Ya está. Y dirá todo el pueblo, amén. Tiene que decir todo el pueblo. ¿Cuántos millones de personas habían allí? En esa reunión, hermano, habían 2 millones de personas. No estamos hablando de 10 ni de 100. En esa reunión que había en el monte Gerizim y el monte Ebal, y el pueblo estaba ahí, alrededor, estaban en la cuesta, estaban allí, en el valle, ahí habían 2 millones de personas que tenían que decir amén. Porque Dios estaba limpiando la tierra a través de todo esto. Dice en el verso 23, ¿qué dice? Maldito el que se acostare con su suegra. Y dirá todo el pueblo, así es, hermano. Hay hombres que se meten con su suegra, porque a veces la suegra es joven, la hija es joven, y se les mete el diablo y comienzan a hacer toda esa cochinada. Hay hombres que hacen eso. Tu suegra es como tu mamá. Tu suegra tiene que ser como tu madre. ¿Están aquí? Tu suegro como tu padre. Si es posible, dile papá o dile mamá. Para que el diablo no haga barbaridades y media. Tú vas, tu suegra es una anciana, ¿ves? O de repente vas, tu suegra se ve más joven que tu esposa. Y así hay pervertidos que llegan hasta esa barbaridad y cometen hechos vergonzosos, hermano. Poder en el nombre de Cristo. Y en el siguiente verso dice la Biblia: maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo amén. Porque antes los pueblos eran lejos, pero hermano, el Arenal, imagínate, para caminar hasta Pariña era un mundo antes. No había carros, no había celulares, y de Pariña todavía hay otros que viven más lejos. Hay unas casas que están más arriba, hay casas que están lejos por allá. ¿Qué pasará por allá? A ver, dime, hermano. Cuando la gente camina por allá y algunos lo agarran por ahí, los matan, les hacen daño, nadie se entera. Nadie se enteraba antes cuando mataban a alguien, lo dejaban botado, pues lo enterraban, lo aventaban a la chirana, lo aventaban a los ríos, lo aventaban a los pozos, nadie se enteraba. Pero Dios lo sabe todo. Por eso Dios le advierte a la gente y le dice que es maldito el que hiriera a su prójimo ocultamente. Hoy día no puedes herir a nadie porque todo es cámara, todo es luz, todo se ve, todo se sabe. Hacen algo, mañana se entera todo el mundo. Pero antes no era así. Tú si haces algo, ¿quién se va a enterar de eso? Nadie.
Poder en la sangre de Cristo. Por eso Dios te advierte que maldito el que hiera a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida del inocente. Esos que son, pues esos que están ahora haciendo, ¿cómo se llama esos que te piden plata? Los sicarios. La Biblia dice que un sicario es un maldito. ¿Estás escuchando? No, aquí está escrito. Los sicarios que cobran por matar a la gente, ahí sean venezolanos, peruanos, lo que sea, son malditos. Y está escrito en la palabra, él es un maldito. Y tienes que arrepentirte, porque al que espada mata, a espada muere. El que a hierro mata, a hierro muere. Por lo tanto, es un maldito. Los sicarios que hay en el Perú o donde vayan son malditos, dice la Biblia. ¿Se pueden arrepentir? Claro. Ellos tienen que arrepentirse. Pues si eres maldito, me arrepiento para ser un bendito de Jehová. Pero como el tema de hoy no es un tema que te acaricie, estoy hablando de un tema fuerte hoy día. No estoy acariciando, pero aquel que escucha, aquel sicario que escucha y sabe que es un maldito, arrepiéntete para que deje de ser maldito. Porque Dios manda al pueblo que se arrepienta. Aquellos hombres que se han metido con su suegra, con su cuñada, con su hermana, arrepiéntanse de esa gente, hermano. Dejen de ser malditos, porque Cristo puede perdonarte. Aleluya. Pero hay que entender primero lo que acarrea tu pecado. Y tu pecado acarrea maldición. Aleluya, hermano. Otros se meten con su tío. Hay tíos mañosos que andan mañoseando a las sobrinas. ¿Están aquí, hermano? ¿O es mentira lo que estoy hablando? Yo conozco muchos casos de tíos mañosos, hermano. Tíos mañosos que quieren emborrachar a la sobrina, que la jalan a la sobrina. También hay sobrinas mañosas, hermano, que andan queriendo meterse con el tío, queriendo meterse con el otro tío viejo. Yo he visto, hermano. He visto a tías mañosas que andan buscando a los sobrinos. Yo he visto, hermano. Y digo, Señor, tanta perversión puede haber. Habiendo tantos hombres, tantas mujeres en el mundo, quieren hacer sus cochinadas en la familia. Puede ser posible, se llama grado de perversión terrible, hermano. ¿Cómo el ser humano puede semejante maldad y que estar bien endemoniado para hacer esas maldades, hermano? Poder en el nombre de Jesús. Y todavía embarazan a la hermana y embarazan a las dos hermanas, están embarazadas del mismo hombre. Fíjate, hermano. ¿Qué tal hombre para maldito, hermano? Pero Dios manda que se arrepientan. Dios manda que se arrepientan, hermano. Poder en la sangre de Cristo. A su nombre, hermanos. Luego dice, maldito el que recibiere soborno. Cuidado, el soborno es una maldición. Nunca recibas soborno de nadie. Ya, porque va a haber gente que te va a querer sobornar. ¿Cuántos de ustedes trabajarán en algún lugar y vienen otros para querer hacer cosas y quieren sobornarte? No puedes hacer eso. No puedes recibir cohecho, no puedes recibir soborno. No puede recibir ni dar soborno al policía. Los choferes son campeones para dar soborno, hermano. Y los policías también te paran y te buscan sin razón. Y te buscan, pero cuando tú estás legal no va a pasar nada. Si hay de todo, hermano, los policías coimeros y también los hombres que no están al día, no tienen brevete, no tienen SOA, no tienen revisión técnica, no tienen nada. Y saben que tienen que darle a los policías. El soborno, el que da soborno es maldito y el que lo recibe también. Poder en la sangre de Cristo, hermano. Así que usted tiene que saber para que usted se limpie y yo también. Dice luego, amado hermano, verso siguiente. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Aleluya. Y vamos ahora al verso 15. Vamos al verso 15, ¿eh? Fíjate bien, hermano, ahí el verso 15. Para continuar con las maldiciones.
Lo que Dios lanzó aquí en el capítulo 28 hace tantísimos años, para que el pueblo que no tenía ley, ahora tenía ley. Para que tengan miedo, porque el infierno existe. Y hay que tener temor, porque hoy día te puedes morir en la noche en tu cama, te puede ahorcar el diablo y te lleva con todo y zapato y te acabó tu vida, hermano. Mañana estamos velándote en tu casa y Dios mío, tu alma está en el infierno. Por eso hay que estar arrepentidos, hermano. Hay que arrepentirnos, estar preparados, porque mañana te puedes morir. Qué terrible no saber qué día te vas a morir, ¿no, hermano? Qué terrible, hermano, porque hay gente que peca y no se arrepiente y no saben qué día se van a morir. Porque acá no hay que yo soy joven, que todavía tengo mucho por delante. ¿Cuánta gente joven se muere, hermano? ¿Cuánta gente se muere y los viejos se quedan, hermano? Por eso hay que arrepentirnos hoy mismo, hermano. Dice en el verso 15, pero acontecerá, dice, ya estamos en el capítulo 28, pero acontecerá, si tú no oyes la voz de Jehová, escúchame, hermana, no oyes la voz de Jehová, ¿no? No te gusta, ¿no? No te gusta, no, muy exagerado, son muy fanáticos, no me gustan los evangélicos, son extremistas, no, yo no comulgo, bueno, me simpatizan, pero los mastico, pero no los paso. Dice entonces, acontecerá que si no oyes la voz de Jehová tu Dios, Dios te está dando una advertencia. O si quieres, tómalo como amenaza, no sé. Es una advertencia que Dios te da. Dice, si no obedeces la voz de Jehová para procurar cumplir sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Si tú no quieres obedecerle a Dios, las maldiciones van a caer sobre tu vida. Y Dios te lo advirtió. Dice en el verso siguiente, maldito serás tú en la ciudad y serás maldito en el campo. Donde vayas serás un maldito, dice la Biblia. Maldita será tu canasta y tu arteza de amasar. Tu comida, todo lo que tengas será maldito. Maldito el fruto de tu vientre, tus hijos, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, hasta tu perro y tu gato, todos serán malditos. Por causa de tu pecado. ¿Qué culpa tiene tu gato? ¿Qué culpa tiene tu perro? De tu maldad tuya, a ver, dime. Hasta ellos, pobrecitos, lo hacen maldito, hermano. Y dice, amado hermano, maldito serás en tu entrar, maldito serás en tu salir. O sea, donde vayas, no sabrás dónde vas a caer, hermano. La maldición te va a perseguir todos los días de tu vida hasta que te mueras. Y Jehová enviará sobre ti, dice el verso 20, la maldición, mandará el quebranto, el asombro, en todo cuando pusieres mano hicieres, hasta que seas destruido y perezca pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Porque dejaste a Dios por la maldad de tus obras. ¿Por qué lo dejaste a Dios? Por fornicar, por adulterar, por irte a la fiesta para bailar con la orquesta. ¿Cómo se llama esa orquesta? ¿Ah? Karina sabe, ¿qué orquesta famosa hoy día? ¿Ah? Gloria a Jesús. Aleluya. Hay una orquesta famosa hoy día, no sé. Ahí está la hermana, ya ha ido, ¿ven? La Bella Luz. Hay una orquesta famosa del norte que lo escuchan. Y yo decía, ¿cómo es eso? ¿Qué es eso, la Bella? ¿Qué la Bella Luz es Cristo, no? ¿Qué cosa es Bella Luz? Y viendo a los niños, a los jovencitos del colegio, empiezo a escucharlo. Ah, con razón, pues son temas de esa gente. Ah, con razón es que mencionan ese nombre. Por eso, escoges eso para dejar a Dios. ¿Ah? Escoge la borrachera, el alcohol, ¿ah? Para dejar a Dios. Poder en la sangre de Cristo. ¿Y los cristianos cómo pecan? Los cristianos ya no vienen al culto porque tienen su iglesia en YouTube. ¿Aló? Ya no vienen a la iglesia porque escuchan el culto en YouTube. Y todavía escogen su pastor. Ya escuché ya 2 prédicas. Ya como era el culto, sí escuché 2 prédicas ya. Y ahí están en su culto en YouTube.
En el Facebook, ahí escuchan 2, 3 prédicas, ya para ellos no existe iglesia ya. Cuidado que por eso lo dejaste a Dios. Dejaste de venir a la iglesia porque andabas metida en el YouTube. Ahí escuchabas alabanzas, ahí escuchabas prédicas que te da la gana a ti, ahí lo apagas y prendes cuando te da la gana, y todavía le pones stop y te vas al baño y regresas, le pones play otra vez y sigas escuchando. Y no está mal, pero los cristianos, la Biblia dice, tienes que ir a la iglesia, no dejando de congregarlos como muchos tienen por costumbre. Así que para nosotros no es eso. El YouTube será para los mundanos, para la gente que quiere escuchar algo, escucha y luego cambian y van a la iglesia. Pero los cristianos han cambiado la iglesia por las redes sociales. Y ahí están escuchando. Yo pongo mis prédicas, ¿acaso lo pongo para mí? Lo pongo para los pecadores. Y los hermanos que escuchan, bueno, pero no cambia la iglesia. Tenemos que ir a la iglesia. A su nombre. A su nombre. Y a su nombre. Jehová enviará contra ti la maldición, el quebranto, el asombro, en todo cuanto pusieres mano hicieres, a causa de la maldad de tus obras por las cuales me has dejado. Jehová traerá sobre ti muerte, mortandad es muerte. Mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. No sé qué día vi un video sobre un hombre que iba a una velocidad como de 200 kilómetros por hora. Y las cámaras lo enfocan, ¿no? Las cámaras de seguridad. Lo ven a la velocidad que va. Pero también ven una sombra negra que lo sigue. ¿Quién era que lo seguía? La muerte, hermano. A esa velocidad te vas a matar, hermano. La muerte lo seguía. Porque a los mundanos les sigue la muerte donde van. Pero a los cristianos es el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen. Los ángeles están ahí al costado de los hijos de Dios, cuidándolo, guardándolo. Pero mire cómo ese hombre borracho iba a esa velocidad y los ángeles de la muerte ya estaban listos para llevárselo. Así también tú tiras al centro y al costado tuyo cuántos demonios habrán listos para llevarte. Porque te vas a pecar, porque vas a hacer cochinada. Necesitamos arrepentirnos. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Y entonces dice en el siguiente versículo: Jehová te herirá de tisis, o sea, de enfermedades, de tuberculosis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina, con añublo, te perseguirán hasta que perezca. Dios te enviará muchas enfermedades hasta que te mueras, dice. ¿Está leyendo o no? Está mencionando algunas de las enfermedades que antes destruían a pueblos enteros. La tuberculosis era una peste que mataba ciudades enteras, miles de personas morían antes. Ahora ya no, porque ahora se cura, ¿no? Pero antes, hermano, brotaba como una peste y mataba ciudades, mataba un montón de gente. Por eso Dios lo menciona aquí. Y ahora te herirá con tisis, con fiebre, de inflamación, de ardor, te arderá el cuerpo, con sequía, con calamidad repentina, terremoto, temblor, con añublo, te perseguirán hasta que te mueras, dice hermano. Porque los que andan sin Dios siempre van a estar con miedo. En cambio, el que está con Cristo está confiado como un león, dice la Biblia. Él está confiado, él no tiene miedo nada a lo que vendrá, porque él está confiado. ¿Sabe en quién ha creído? Aleluya. Pero el que no tiene a Cristo, donde sea se puede morir. Y dice entonces, versículo siguiente 23, los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra que está debajo de ti será de hierro. Quiere decir que poco vas a cosechar, poco vas a sufrir en la tierra, el calor será terrible. Dice luego también, dará Jehová lluvia a tu tierra, polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que te mueras. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de tus enemigos. ¿Ve? Vas a huir, no vas a vencer. Pero los cristianos dicen que nuestros enemigos serán derrotados. No nos podrán derrotar, dice hermano.
Entonces dice en el verso siguiente, tu cadáver servirá de comida a las aves del cielo. ¿Cómo se saben esas aves que andan por acá volando? Los gallinazos. Se comerán tu oreja, te sacarán tu ojo rico, se lo van a comer. ¿Por qué? Esta es la promesa de Dios. Dice que ni siquiera te enterrarán, te morirás, te pudrirás por ahí y las aves te comerán. Cuando dice eso es que ni siquiera llegarán a enterrarte por maligno, por pecador, por maldito. Dios no permitirá ni siquiera que te entierren. Te quedarás botado, te inflarás ahí, te reventarás ahí tus entrañas y las bestias y los aves vendrán a comerte. Así dice o no dice, hermano. Así dice. ¿Por qué me miran a mí? ¿Acaso yo estoy hablando eso de mío? Esto es lo que dice la palabra de Dios. Versículo que estamos. Tus cadáveres servirán de comida a las aves del cielo y a las fieras de la tierra. No habrá quien las espante. Hermano, se pelearán. Una pierna agarrará uno y el otro estarán corriendo, el otro correrá con tu cabeza. Parece chiste, hermano, pero así es cuando la gente peca. Dios los castiga de una forma terrible, hermano. Poder en la sangre de Cristo. Versículos, ahí estamos, 27. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto. Lea, ¿qué más? Con tumores, con sarna y con comezón de que no pueda ser curado. Dios permitirá que te venga todo eso, hermano. Aleluya. Y antes se acuerda que había peste de piojos, ¿o no? No sé si hasta ahora habrá. Ya no conozco los piojos hace mucho tiempo. Años pero antes había peste terrible, ¿no? En los colegios, en los niños, aún en los animales habían pestes terribles de piojos de animales, ¿no? Ahora veo poco, no sé, de repente, no sé. En la vida que llevo ya no veo esas cosas, pero antes era terrible, man. Dice la Biblia entonces, te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, con comezón, que no pueda ser curado. Jehová te herirá con locura, con ceguera y turbación de espíritu. Eso quiere decir que no tendrás paz para nada. Por eso aquellos que están enfermos, de repente tienen turbación. Pastor, no puedo dormir, me siento mal. Reclama la promesa de Dios. ¿Qué dice Salmo? Creo que es Salmo 4. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en ti, Jehová, estoy confiado. Y yo repito antes de dormir esa frase, porque quiero dormir en paz. En paz me acostaré, dice, ¿no? Porque Jehová dará a su amado el sueño, dice, hermano. ¿Se da cuenta? Pero a veces te acuestan y te sacan la sábana, te jalan los pelos, escuchas voces, necesitas pedir la promesa de papá. Señor, tu palabra dice que yo en paz me acostaré. Y tú no eres mentiroso, el diablo es mentiroso. Por lo tanto, protege mi sueño, protege mi vida. Y Dios es fiel a su palabra, hermano. Aleluya. Pero hay que creerlo cuando lo pronuncias. Porque hay gente que toma pastillas para dormir. Que tengo insomnio, que no puedo dormir. Están dando vueltas por aquí, por allá, se levantan, no saben qué hacer. Tienen que tomar pastillas para dormir. ¿Qué es eso? No puede ser posible. Dios sana. Dios sana todas las enfermedades. Pero hay que creer y pronunciar su palabra. Porque Él cumple su palabra. Jesucristo dijo, escrito está. Y así tienes que mencionar, Señor, escrito está. ¿Qué cosa? Lo que estás pidiendo, pues. Escrito está, en paz me acostaré. Y así mismo, y busco todos los textos referentes a dormir en paz. Escrito está, porque Jehová dará a su amado el sueño. Y hay más textos bíblicos que hablan también sobre eso, que refieren a que Dios te hará paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y lo repito, ¿no? Escrito está, mi paz os dejo, mi paz os doy.
Cuando Cristo llega a una casa, hay paz. Aleluya. A su nombre, hermanos. Y a su nombre. Y a su nombre, hermanos. 29. Palparás el mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. ¿Qué más? Y no serás prosperado en tus caminos. Todo te saldrá mal. Todos los negocios te saldrán mal. Aquí dice, pero hermano, ¿estás escuchando, no? Todo te saldrá mal, dice. No serás sino oprimido, te robarán todos los días, no habrá quien te salve. Ahí está escrito, hermano. ¿Ya? Ahí está escrito. Si viene toda la gente, no, que están robando, bueno, yo confío en Dios, hermano. Todo le pertenece a Dios, así que hay que confiar que Dios está con nosotros. Aleluya. Luego dice en el verso 30, lea. Te casarás con una mujer y otro hombre dormirá con ella. Y viceversa, te casarás con un hombre y otra mujer se lo llevará. La usurpadora se lo va a llevar. ¿Y por qué se lo lleva? Porque Dios lo ha permitido, porque le hemos desagradado. Le hemos desagradado a Dios. Por eso dice, te casarás con una mujer y otro hombre dormirá con ella. Ese es un castigo de Dios. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. ¿Y eso pasa o no pasa? Claro, pues hermano. Hay gente que trabaja solamente para eso, ¿no? Se desvive, y no es malo dejar a los hijos, porque la Biblia dice que hay que dejar la herencia a los hijos. La Biblia dice que hay que atesorar para ellos. Entonces, no es malo. Pero hasta cierto tiempo. Luego tú también tienes que pensar en servir a Dios y también disfrutar de tus últimos años con el Señor. No vas a morirte trabajando toda la vida. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Ya cuando estás viejo, tus hijos tienen que sostenerte. Nadie dice amén. Ninguno de los hijos dice amén, hermano. Ya cuando los padres están viejos, los hijos tienen que sostener a los padres. Se ponen de acuerdo, cada hijo, ya yo 100, 100, 100, son 5 hijos, son 500. ¿Tienes uno nomás? Pues ¿quién te va a tener un solo hijo? 100 nomás. ¿Ah? Claro, porque hay algunos que tienen un solo hijo. ¿Qué vas a cosechar con un solo hijo? A no ser que sea millonario ese hijo. Pero ¿quién te va a tener uno solo? Por eso la Biblia dice, bienaventurado el que llenó su casa de hijos. ¿Ah? Y sus hijos serán como plantas de olivo alrededor de su mesa, dice hermano. Eso es cuando tú has tenido pues 7, 8, 9, 10 hijos. Imagínate que he tenido 15 hijos. Y los 15 se reúnen. Mi mamá ya está anciana, tiene 60 años, que no trabaja en nada. Cada uno aportamos 100 soles. ¿Cuánto vas a recibir? 1.500. Ahí está. Pero tienes uno solo. ¿Qué vas a recibir, hermano? Ni la pensión 65. Poder en la sangre de Cristo. Por eso que Dios le dio la orden a la mujer y al hombre que tengan hijos, que se multipliquen. Por eso una mujer que tiene un solo hijo, yo no sé, hermano, tu vejez, ¿cómo la vas a pasar? No lo sé, hermano. Esa vejez no la voy a ver buena porque es un solo. Ahora ese hijo, ¿con quién se va a acompañar? ¿Ah? Fíjate, hermano, un hijo tiene que estar acompañado de hermanos. El día que se vaya la mamá, ellos se acompañan. ¿No? ¿Cómo estás, hermana? ¿Cómo estás, hermano? Ven a comer, ven acá, visítame. ¿Sí? Y si no hay ninguno, el pobre se queda solo en el mundo. ¿Culpa de quién? De la mamá, pues que no, que para qué tanto, que no. Floja, no quieres criar. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Porque las mujeres de hoy son flojas, no quieren criar hijos ya. Se han vuelto flojas, hermano. La ley de Dios es cría, multiplícate. No dice súmate, dice multiplícate, no dice súmate. No dice súmate, dice multiplícate. Que mi esposo no quiere, que acaso él pues lo tendrá en la barriga. Si la que le llevas en tu vientre eres tú. No quiere, uy, se me escapó, pues hijo, ¿qué vamos a hacer? Ya fue, pues. No me cuidé, yo no sé, pero a todo le pasa, ¿no? Uy, ahora ya pues tendrás otro hijo más. No, pues ya van 4, ¿cómo no? No, pues se escapa, ¿para qué vamos a hacer? Tú también en medio eléctrico, ¿y qué pasa? Ya pues por ahí me agarraste. Ya están 4, pues.
Uy, ahora lleva 4, ¿no? Ya, quinto, ya pues hijita, ¿qué pasa contigo? No sé, pues. No, es que mi esposo no quiere, y le echan la culpa al marido. No, tú eres la que no quiere, lo que tu marido no quiere. A su nombre, a su nombre, y a su nombre. Porque quien tiene en la mano eso, ¿quién es? La mujer. Ella tiene en las manos eso. Cuando tú le preguntas, no, que mi esposo no quiere, que tu esposo pues será dueño de tu vientre. ¿Ah, no? Pues yo fuera mujer y entiendo las cosas de Dios, por lo menos 5 o 6 para que se acompañen, ¿no? Se acompañen, pobrecito va a estar solito, después que yo me vaya van a estar solito, ni el vecino, ¿quién serás tú, vecino? ¿No? ¿Qué voy a hacer? No tengo nadie que me visite, estoy solo en el mundo. Ahí recién va a pensar, no, ahora voy a multiplicarme porque yo he sufrido, y escucho hablar a los niños, a los hombres que son solos, ¿sabes? Yo he sufrido porque he sido solo en la vida. No, yo he sufrido mucho, dice que yo he tenido que, ahora tengo mis 6 hijos porque sé que ellos no van a sufrir como yo sufrí. Así dicen los hijos. Cuando yo escucho hablar a hijos solos que han vivido, triste su vida, hermano, ni en su cumpleaños nadie va a visitarlo. A su nombre, a su nombre y a su nombre. Poder en la sangre de Cristo, hermano. Avanzamos, lo dejamos ahí. Gloria a Dios. ¿Qué hora es, hermano? 9:14. Creo que ya estamos en hora, ¿no? Yo creo que así es suficiente. Deuteronomio 28. Podemos avanzar una siguiente parte porque falta hablar todavía la obediencia. Pero yo creo que es suficiente. Se han traumado algunos. Porque así nomás no leen pues la escritura. Esto tiene que grabarte, hermano, así que no se borre nunca, porque Dios lo ha dejado escrito para su pueblo. Y estas leyes trascienden más allá de la ley judía, llegan hasta la gracia, son leyes morales, hermano. Trascienden a la eternidad. Por eso no tomen poco todas estas enseñanzas que hemos dado hoy. Quizás si Dios nos da oportunidad, el siguiente culto lo tomaremos el 28 y avanzaremos con la obediencia, porque hemos hablado sobre la desobediencia y la maldición del monte Gerizim, del monte Ebal, perdón. Vamos a orar, ¿ya? Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Entendemos que eres un Dios maravilloso. Entendemos que eres un Dios poderoso. Entendemos que tu poder, Señor, se hace ver en todos los tiempos, en todas las edades y en todos los lugares de la tierra, el universo y en todas las dimensiones. Podemos ver tu poder, Señor.